Victòria incontestable del juvenil de Luis García, que s'ha imposat clarament a l'Atlético Baleares, portant el pes del partit i materialitzant fins a 4 gols en una gran tarda al Municipal d'Horta. L'Adam encadena així 3 triomfs seguits i 2 amb la porteria 0. El maig ha començat de la millor manera pels interessos cervesers. Un Dani Cervera en ratxa obert la llauna al minut 12 amb un Cacau ajustat des de la frontal de l'àrea després d'una combinació entre Aliu i Júnior. Tot seguit, Dani ha estat a punt de sorprendre el porter amb una centrada llarga que buscava Júnior i que no ha trobat porteria per ben poc. Els visitants han cedit la iniciativa del joc i s'han replegat a camp propi, obligant els vermells a buscar solucions creatives per superar el bloc baix dels mallorquins, que amb prou feines han comptat amb un parell d'ocasions al contraatac i a pilota aturada que Ethan ha aturat molt ben posicionat. L'Adam ha generat perill amb continuïtat amb l'objectiu de doblar l'avantatge en el marcador i ha comptat amb 3 bones ocasions monopolitzades per Júnior al tram final de la primera meitat. Primer, amb una rematada de cap des del punt de penal que ha obligat l'estirada del porter rival i seguidament finalitzant una assistència de Dani i una passada de Vega al primer toc, infiltrant-se entre els defensors, entrant des de la banda esquerra. Els de Luis García no han canviat el pla de partit després del pas per vestidors i han sentenciat els balears amb 2 gols ràpids d'Aliu, al 46 i al 49, que no han donat opció al rival. El davanter d'origen africà ha caçat de primeres una centrada de Vega al segon pal per fer pujar el 2-0 i 3 minuts més tard ha aprofitat un refús del porter després d'un intent de Dani per marcar el seu segon gol del partit i aplanar el camí cap a la victòria dels cervesers. Com s'ha evidenciat en la jugada del tercer gol, els locals han tingut l'habilitat per trobar espais en el mur defensiu dels mallorquins i així ha seguit sent el segon temps, amb el partit decidit i amb l'oportunitat de moure la banqueta pel conjunt local. El porter ha evitat el quart en les ocasions de Dani i d'Arnau Oller, però no ha pogut fer res per evitar el gol que Júnior ha buscat durant tot el partit. L'atacant ha rematat de cap, a boca de canó, una centrada del Mansa al segon pal per tancar el marcador al minut 85. Muy contento por el resultado y por cómo lo hemos conseguido. Creo que hemos sido determinantes arriba, creo que hemos empezado muy fuerte tanto primera parte como segunda parte, algo que nos estaba costando durante todas estas jornadas. De hecho, primer gol es minuto 12 y segundo gol también es a los 40 segundos prácticamente del segundo tiempo. Está claro que contra equipos que te plantean un bloque tan bajo, con tan pocos espacios, es importantísimo el hacer gol cuanto antes y el abrir el marcador para a partir de ahí tener un partido, entre comillas, más tranquilo, pero la verdad que muy contento por cómo lo hemos hecho, por cómo han trabajado los chicos durante toda la semana. Ya llevamos trabajando semanas muy bien y al final eso se refleja en el terreno de juego. Hoy hemos hecho especialmente bien atacar el área, el ser, como he dicho antes, determinantes, el atacar espacios desde segunda línea y sobre todo que a nivel defensivo el equipo ha estado muy intenso, tanto en segundos balones como en vigilancias ofensivas. Entonces eso pues nos da muchísimo porque estamos permanentemente atacando en campo contrario. A partir de ahí, como bien dices, 3 victorias consecutivas, que es realmente complicado en esta categoría, muy difícil. De hecho, personalmente no lo habíamos conseguido nunca conmigo aquí y la verdad que estoy satisfecho, pero bueno, soy un animal muy ambicioso, que quiero la cuarta y ojalá llegue, y a partir de ahí la quinta, y que el equipo tenga esa mentalidad, ese carácter ganador y esas ganas de hacer bien las cosas. Creo que se merecen lo mejor y sobre todo disfrutar muchísimo de estas 3 victorias, pero querer siempre algo más. Ha sido una derrota justa, la Dama ha sido superior, pero bueno, es verdad que nosotros habíamos planteado un partido pues para defender en bloque bajo, que la DAM, sabiendo de la calidad que tienen de circulación, no tuviera espacios para progresar y que tuvieran ocasiones claras, pero bueno, teníamos que estar fuertes en centros laterales y en tiros frontales, que era donde las ocasiones que nos iban a poder generar casi han sido el primer y el segundo gol. Creo que aún así el equipo ha estado vivo, lo que pasa que luego en la segunda parte un equipo de tanta calidad se nos ha roto el partido con 2 goles tan seguidos al inicio de la segunda parte, y sí que la última media hora para nosotros ha sobrado. La Dama ha estado muy cómodo, nosotros en mi opinión hemos dejado de creer, aunque los chicos han convertido hasta el final y valoramos mucho el esfuerzo de ellos, pero bueno, en definitiva este era un partido que teníamos marcado en el calendario como un partido súper complicado, sin renunciar a
a competir como lo hemos hecho, que creo que aunque la victoria ha sido justa de la DAM, el resultado ha sido un tanto abultado, ¿no? para las ocasiones de uno y otro, y nada, no queda más que felicitar a la DAM, que ha sido superior, y a pensar en el próximo partido. Primero, muy contento por la victoria, era unos 3 puntos que teníamos que ganar hoy, 3 partidos seguidos, era importantísimo, y como has visto el equipo al principio todo ha costado, la primera parte sobre todo, que estaba muy hundido y no encontrábamos espacio, y había gente que no entendía, ¿sabes? Pero luego con el entrenador pues lo hablamos en segunda parte, salimos mejor y estaban hundidos, pero ya sabíamos a lo que veníamos nosotros, los espacios, las rupturas, y encontramos el gol, ¿sabes? Y estoy muy contento, muy contento. La DAM s'enfila a la zona alta de la classificació i tornarà a jugar contra un rival balear la setmana que ve, quan visitarà el San Francisco.